My body is a cage. Bueno, bienvenidos nuevamente a Rol de Mesa Básico. En este canal lo que tratamos de hacer, en esta línea de videos, lo que tratamos de hacer es que ustedes tengan respuestas a algunas necesidades básicas de un rol de mesa, para que ustedes sepan qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal y qué se puede mejorar en realidad cuando uno ve una cosa mal. En esta oportunidad me gustaría hablar en sí de lo que es el balance de un juego. El balance en un juego hace que los jugadores estén pendientes de la partida. Esto tiene mucho que ver con el suspenso, ¿sí? El suspenso es un tipo de categoría de las historias y novelas, o de los libros, o de películas, en donde lo que hacen es que al personaje o a las personas que están dentro de una historia mantengan siempre el punto alto. Lo que queremos lograr cuando hablamos de balance es que queremos lograr que el suspenso sea suficientemente tal que sea palpable al punto en que tú puedas manejar lo que es la tensión en la historia. La tensión para llegar a un clímax. Esto lo hablé en un video, está acá arriba. Para poder lograr un suspenso, y como les dije, para poder lograr un balance, ustedes tienen que reconocer tres cosas de una historia de rol, o tres cosas que siempre hay en una historia. La primera de ellas es el trasfondo. El trasfondo es la razón de ser de tu historia. ¿Por qué se inició toda esta historia? ¿Por qué tus compañeros, tus amigos en la mesa se sentaron a jugar esta partida de rol? ¿Cuál fue la razón por la que ellos inician esta aventura? Ese es el trasfondo. Recuerden que el trasfondo generalmente tiene lo que es la historia, el mapa, la ciudad, los personajes no jugadores, los personajes no jugadores más importantes, el villano y todas las fuerzas malignas que existen en la historia. Ese es el trasfondo. El segundo es la historia. La historia se realiza a base de las elecciones que hacen los personajes. Los jugadores constantemente cambian tu historia. Entonces la historia en sí es lo que hacen tus jugadores dentro de tu trasfondo. Es sumamente importante. Y es lo que les da a los jugadores la oportunidad también de rolear sus personajes, de actuar sus personajes como tal son. ¿Sí? Y la tercera parte más importante de un rol de mesa son las peleas, las batallas o los enfrentamientos. La gracia de un rol de mesa que incluye batallas y refriegas, como le llaman en España, es que ellos tienen la oportunidad de también ser héroes peleando. Y generalmente todo rol de mesa termina en alguna batalla. Además, todos los sistemas de rol de mesa están basados en algún tipo de enfrentamiento. Así que, no importando el sistema que uses, el enfrentamiento es sumamente importante. Y el enfrentamiento tiene que ser vivaz. Y tiene que tener acción y suspenso, sobre todo las peleas. ¿Por qué estas tres cosas, que son el trasfondo, la historia y los enfrentamientos o las batallas, son tan importantes en la historia? Es que cuando tú no haces un balance entre estos tres puntos, tu historia deja de ser historia, deja de ser un rol de mesa. Si pones demasiado trasfondo, descuidas en las batallas y de tus jugadores. ¿Cómo ponemos mucho trasfondo en una historia? Fácil. Le ponemos mucha atención a los personajes y los jugadores. Explicamos mucho que la historia tiene mucha más relevancia que los jugadores. Explicamos que incluso no son capaces de tomar decisiones. Vamos a verlo más adelante. La segunda es la historia. Que la historia de los jugadores es más importante que las peleas o el trasfondo. Entonces haces que los jugadores se transformen en una cierta manera de dioses en la historia. Que ellos pueden cambiar a voluntad las cosas. Eso es cuando tú les permites tomar decisiones sumamente abiertas sobre el rol de mesa. Cuando permites que ellos cambien demasiado el trasfondo de tu historia. O cuando tú permites que tus jugadores cambien también el trasfondo de las peleas. Tú eres dueño de las peleas. Y tú eres dueño del trasfondo. Lo que ellos son dueños son de la historia. Pero el problema es que cuando ellos sobrepoblan o cambian demasiado la historia tomando decisiones arbitrarias, es porque o tú les has dado demasiado espacio, no les has permitido tener un conflicto suficientemente grande como para que ellos puedan crecer como personajes. Si las circunstancias son más grandes y apremiantes y difíciles, nosotros crecemos para poder enfrentarlas. Y esa es la base de una historia. Que los eventos sean difíciles, que sean circunstancialmente complejos para los jugadores y para que ellos, mediante la historia, los enfrentamientos y cambiar por medio de la historia el trasfondo, puedan crecer como jugadores. Eso hace que los jugadores o que los personajes de la historia se sientan más apreciados, más sienten que son parte de la historia. Y la tercera cosa son las batallas. Si tú te prolongas las batallas y mantienes las batallas constantemente
y no les das un rumbo y no les permites tomar decisiones en base a la historia, o dejas que el trasfondo totalmente alegado atrás sin una explicación, sin personajes en los jugadores que expliquen las circunstancias, en una pelea constante, eso hace que los jugadores se cansen. Las peleas son buenas, pero pelear constantemente transforma el juego, en vez de ser un juego de rol de mesa, lo transforma en un juego de mesa. En un juego de mesa donde tú tiras dados y lo que haces es reaccionar según las habilidades. Entonces, deja de ser un rol de mesa y se transforma en un HeroClix o un Warhammer 40.000. Entonces, lo que quieren hacer ustedes es mantener un balance. Y los balances son importantes. Esto es difícil de hacer. A mí me costó mucho cuando empecé. Y aún me cuesta. Pero el balance es algo que tienes que estar siempre tú preocupado de cómo funciona. Y eso es parte importante del rol de mesa, porque tú eres el árbitro de la historia. Entonces, para poder mantener este balance entre todas ellas, tú tienes que saber qué hacer. Tú tienes que analizar tu historia. Si esta semana pasada se enfrentaron largamente contra un enemigo, hay que dejarles descansar y hacer misiones más pequeñas. Misiones que les den trabajos, que les den premios, que les den loot, como generalmente se llama en el rol de mesa. Todos estos errores que voy a mencionar ahora, incluso tienen nombres como memes, a los que se refieren con circunstancialmente cada una de las categorías de problemas que generas tú en el rol de mesa, por quizás tu mirada sesgada en cuanto al asunto, o porque simplemente no sabes distribuir bien los pesos, el balance de la historia. Cuando, cuando pierdes el balance de la historia, tienes que ver cuál es tu error y arreglarlo. Eh, no buscamos errores para poder culpar, buscamos errores para poder mejorar. Uno de ellos, el problema más grande, es cuando el director de juego quiere cambiar la historia a su punto de vista, y no le importa que tomen decisiones los jugadores ni tampoco las peleas. Él viene y todas las decisiones de los jugadores pasa a llevar todas las peleas, y viene y cambia el trasfondo y los obliga a hacer alguna circunstancia. Esto en realidad en inglés se llama railroad, que significa línea de tren o camino de tren o líneas de tren. Lo que pasa es que el tren no puede cambiar a su propia voluntad para dónde ir, tiene que seguir las vías del tren. Y eso es lo que pasa en un railroad, o lo que hace un director de juego cuando obliga a sus jugadores a vivir la historia como él cree correcto. Este error es grave porque pasas a llevar la libertad de decisión de tus jugadores, la oportunidad que tienen ellos de enfrentarse a motivos o tener enfrentamientos en la partida de rol. Y lo que en sí se transforma en una historia contada. Te sientas a escuchar solamente lo que dice el director de juego. Entonces en realidad no es un rol de mesa, es la historia de él que mientras tanto tú vienes y opinas. Entonces no es la idea. La segunda forma que generalmente pasa en el rol de mesa es el Deus Ex Machina, que es como que le pegan un golpe a la historia y cambian todo. El Deus Ex Machina, como le llaman generalmente, es Dios es. El Deus Ex Machina en sí lo que hace es que le quita la dificultad al juego. La gracia del juego es que sea difícil, para que ellos crezcan. Pero tú puedes ser nana en ciertos puntos del juego, cuando el juego es demasiado brutal y asesino. Entonces lo que tienes que hacer es cuidar tus personajes generalmente en los primeros niveles. Por ejemplo, si a ellos se les ocurre tirarse en contra de un gigante enorme, qué sé yo, hazlo ciego. Se usa para que los jugadores no se mueran en la primera sesión, a menos que los jugadores sean idiotas y arriesguen a toda su partida o todos los jugadores de la mesa porque toman decisiones aberrantes. Y eso pasa. Realmente siempre hay uno o dos en las partidas de rol de mesa que toman decisiones arbitrarias y se pasan a llevar a todo el resto de los jugadores. Entonces, si van a tomar decisiones, que sean conjuntas. Y es por eso el Deus Ex Machina, que generalmente es para que es el hecho que Dios existe en el juego y lo que hace es como que ellos son sus favoritos. De ahí viene mucho el término al que se refiere cuando hablamos del Merisú. Ser Merisú es un término que se usa mucho en la ciencia ficción, que se trata de un personaje de ciencia ficción de un tipo de libro, voy a poner aquí el nombre. Lo que hace ese personaje está sumamente preparado y sobrepasa todas las circunstancias difíciles y apremiantes, o que literalmente la historia no se adecua a ellos, que son demasiado poderosos como para poder ver su crecimiento en la historia. Entonces no te hace parecer importante o interesante la historia porque los jugadores nunca
logran subir o mejorar en algo. Si el problema tuyo es del tamaño como de que tú puedas caminar sobre él, no es un problema. Entonces, y el tercero es las batallas. Cuando tú haces que las batallas sean el centro de la historia, haces que los monstruos enemigos sean muy poderosos, demasiado poderosos, haces que lamentablemente ellos se frustren porque no son capaces de enfrentarlos. Ahora, generalmente tú eres el que maneja este punto en cuanto a las batallas, y quiero ser preciso en esto porque a mí con el tiempo tuve que aprender a hacer esto. Trata de tentar de a poco a tus jugadores a enfrentarse a cosas complejas. Si, por ejemplo, tú tienes que hacer que tus jugadores tengan que enfrentarse con una horda de orcos, tírale un 2 o 3 al principio, para que ellos tengan claro que se van a tener que enfrentar no a uno o dos o tres, y establece claramente en tu relato de que no existe solamente dos o tres en el lugar, sino existen como 100 o 200. Entonces ustedes van tentando a los jugadores, van viendo qué tanto poder tienen, y ellos se van dando cuenta, oh, si podemos enfrentar a esto, o no podemos enfrentar más de 5 porque somos muy malos. Entonces, lo que van a hacer los jugadores están obligados a enfrentarse a eso, o van a querer buscar otra manera de enfrentarse a eso. Entonces, tú tratas de mantener un nivel de circunstancias apremiantes para que ellos se enfrenten. Ten en cuenta de que si vas a hacer que tus jugadores se enfrenten a algo, la gracia de ellos es que logren enfrentar algo que sea de un nivel suficiente como para que ellos puedan salir airosos de la pelea. Y lo mejor que puedes hacer es saber sus valores de vida, sus valores de defensa, y ir viendo qué personajes puedes hacer para poder enfrentarte a ellos. Personajes que, claro, que sean una real amenaza, pero que no sean una amenaza que literalmente los mate de un solo golpe. Si notan, hemos encontrado algunos errores. El Railroad, el Deus Ex Machina, el Melisú. También hemos encontrado las batallas constantes. Entonces ustedes lo que pueden hacer es manejar bien el balance de la historia. Por ejemplo, si tus jugadores no entienden la historia, mételes más trasfondo, para que ellos puedan mejorar la historia y puedan enfrentarse a circunstancias que saben que tienen que enfrentarse para poder arreglar la historia y terminar de arreglar la problemática del trasfondo. Si tus jugadores tienen demasiada historia y no entienden el trasfondo y no tienen peleas, entonces lo que haces tú es instaurar o meter o instalar personajes no jugadores o circunstancias o misiones pequeñas que les expliquen el trasfondo y que también tengan un poco de batallas. Si ellos son como dioses en tu historia, no van a crecer. Entonces tú tienes que darle ciertas circunstancias para que entiendan el trasfondo y para que entiendan las batallas. Ahora, si es mucha pelea en la historia, te puedo asegurar de que eventualmente se van a cansar los jugadores de subir de nivel y van a literalmente terminar subiéndose las características que tengan que ver con peleas. Entonces no van a tener las habilidades para poder enfrentarse a una circunstancia apremiante que sea de hablar, algún problema que tenga que ver con hablar, con investigar, con la sutileza. Entonces, si tú ves, constantemente están peleando los jugadores, no van a saber qué subir para la historia o por el trasfondo. Entonces ahí está el error. Entonces, es así como se maneja un balance. El rol de mesa tienen que manejar un balance. Yo les puedo asegurar de que para mí es algo difícil todavía manejar un balance. Tienes que estar muy atento y tienes que estar pensando constantemente en tu partida para saber qué cosas arreglar. Yo recomiendo que pongan más atención en las partidas de rol, anoten los detalles, anoten los detalles por cada personaje, no digan nada, la party tiene este problema. Si ustedes volvieron un solo personaje, la party se va a quebrar y el jugador quizás va a dejar de venir. Entonces, traten de mantener un balance y van a ver que sus partidas de rol van a ser geniales. Así que bueno, gracias por ver el video, espero que estén animados, yo estoy animado, estoy un poquito más desocupado, entonces vamos a seguir subiendo estos videos para que ustedes puedan entender un poquito mejor el rol de mesa. Vamos a seguir haciendo los videos que ya teníamos grabados y no los había editado durante todo este tiempo, lo siento. Pero ánimo, sigamos roleando. Nos vemos.